Ok, en esta ocasión vamos a leer un texto de la Biblia, el cual, bueno, de hecho van a ser dos textos porque lo vamos a leer desde el punto de vista del evangelista San Mateo y luego lo vamos a leer del evangelista San Marcos. ¿Por qué lo vamos a leer desde dos perspectivas? Por el hecho de que a este texto, según la interpretación que se le ha dado, bueno, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, le han sacado una doble interpretación. Digo doble interpretación por el hecho de que ya tenía una interpretación este texto, pero hoy en día le han sacado otra interpretación contraria a la que la iglesia le había hecho durante, pues, ¿qué puedo decir? Más de 18 siglos. Entonces vamos a leer el texto primero de San Mateo, para ver qué nos dice. Vamos a leer San Mateo 28, 19. Y dice así. Lo voy a leer de la Biblia de Navarra. De esta. Mateo 28, 19 dice así. Id pues y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 19. Luego sigue el versículo 20 y dice, y enseñándoles a guardar todo cuanto os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ok, según San Mateo. Vamos a ver cómo nos lo dice San Marcos. ¿Y por qué nace esa confusión con esta otra interpretación que se le ha dado a este texto? Bueno, la mala interpretación sale de aquí, de San Marcos. Es San Marcos 16, 15. Y dice así, y les dijo, id al mundo entero y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea se condenará. A los que crean acompañarán estos milagros. En mi nombre expulsarán demonio, hablarán lenguas nuevas, agarrarán serpientes con sus manos, y si bebieren algún veneno no les dañará. Impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán curados. Ok, sobre lo que nos vamos a enfocar es sobre el 16. Perdón, el 15. Y les dijo, id al mundo entero y predicar el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea se condenará. El versículo 16 nada más. Ahí es donde la confusión entra. Por el hecho que muchos cristianos dicen, ok, entonces, según está diciendo San Marcos, no puedo bautizar a alguien que no crea, porque aquí dice, ir por el mundo entero y predicar el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado se salvará, o sea, debe de creer antes de ser bautizado. No se puede bautizar si no ha creído primero, según lo dice San Marcos. Y pues hasta ahí tienen toda la razón, lo está dando a entender así. Es más, lo está diciendo así, que tiene que creer primero para que sea salvo, para que se bautice. Así lo dice San Marcos. El problema es que necesitamos saber por qué lo dice así. ¿Por qué San Mateo lo dice diferente? San Mateo dice, id pues y haced discípulos a todos los pueblos. Ok, ¿cómo se va a hacer discípulos a todos los pueblos? Vamos a ver de qué forma se le va a hacer discípulo. Dice,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la forma en que la iglesia cristiana siempre lo ha hecho. Se ha hecho discípulos a todas las gentes, sin excepción de edades, porque en la Biblia no encuentra edades para el bautismo por ningún lado, ni prohíbe a qué edad sí se puede bautizar y a qué edad no. Y esa es una doctrina sacada de textos de la Biblia, mal interpretados como el de Marcos, donde muchos cristianos empiezan a poner edad para el bautismo, cosa que en la Biblia no existe. Entonces veamos que la Iglesia Católica lo hace de la forma de San Mateo, pero también de la forma de San Marcos. Y digo de la forma, no es que hayan dos formas, sino que es sino que la clave está en saber de que San Marcos le predicó a los paganos. Entonces él lo escribió de esa forma, que primero tienen que creer, luego bautizarlos. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, si tú como cristiano vas y le predicas a un adventista, él ya cree en Jesucristo, él ya cree en Dios Padre, él ya cree en Yahvé o en Jehová, como le llames tú. Él ya cree en nuestro Dios. Entonces, se puede bautizar él porque ya cree en Dios, y por la fe de él se puede bautizar a cualquiera de su familia. No importa la edad, la Biblia no te pone edad. Aquí es según San Mateo, se le va a bautizar según cómo San Mateo lo describe. Haciendo los discípulos, luego bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y después de bautizarlo, enseñarles a guardar todo lo que Dios mandó, o sea, toda la doctrina cristiana. Toda, no una parte, toda. Entonces, aquí es la forma como la iglesia lo hace, la iglesia católica lo hace a los cristianos ya conversos, o sea, que ya creen en Dios. Pero en cambio, si tú como cristiano vas y le predicas a un hindú, entonces no lo vas a poder hacer de la misma forma de San Mateo. No puedes ir y decirle, ¿quieres ser mi discípulo? Y él va a decir, sí, yo quiero ser tu discípulo. Y lo vas a bautizar y él ni siquiera va a saber por qué lo estás bautizando, porque él ni siquiera conoce a Yahvé, no conoce a Jehová, como tú lo llames, no conoce a Jesucristo todavía. Entonces no lo puedes bautizar si él no conoce todavía a Jesucristo, él conoce otro Dios. Él tiene otro Dios que no es el mismo de nosotros. Entonces ahí sí es donde tú vas a empezar y le vas a ir a predicar el evangelio. Cuando tú ya le hayas predicado a de la religión hindú, entonces allí cuando él ya haya creído, se le va a bautizar porque él ya va a haber creído. A él y a todos los de su familia ya van a estar instruidos, ellos ya van a creer, ya van a tener fe en nuestro Dios. Allí es cuando el bautismo, como lo dice San Marcos, aplica. Entonces, no es que haya prácticamente dos formas de bautizar, o no es de que San Marcos y San Mateo se hayan estén opuestos o se hayan contrapuestos, sino que San Marcos lo explica de la forma que él lo hizo, porque él le predicaba a los paganos, a los que tenían otros dioses falsos, que no creían en Yahvé, que no creían en Jesucristo. Entonces por eso San Marcos lo escribe de esta forma. Pero San Mateo, que sí fue para los conversos que escribió su evangelio, él lo dice de la forma cómo se debe aplicar el bautismo. Primero hacer los discípulos, luego bautizarlos y luego enseñarles. Es la forma que la Iglesia Católica lo hace a los cristianos. ¿Por qué? Porque yo como padre católico cristiano que conozco a Dios, conozco a Jesucristo, mis hijos ya han escuchado de Jesucristo. Ellos pasan viendo videos de Jesucristo. Ellos saben que tenemos un solo Dios, una sola fe y un solo bautismo.
Ellos ven que tenemos a Jesucristo que murió en la cruz por nosotros, que su Santa Madre padeció también el dolor de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestra Madre. O sea, ya ellos ya tienen una doctrina sembrada. Ya cuando ellos vienen a ser bautizados, ahí es cuando ya ellos empiezan también ya a pertenecer al cuerpo de Cristo, y la doctrina, la enseñanza entra con más fuerzas y con más ganas, porque ellos ya son parte del pueblo de Jesucristo. Ya han recibido el don de la promesa. Entonces, así es la forma como la Iglesia Católica lo hace. Entonces el texto no se contradice. Es simple y sencillamente que hay que entenderlo de la forma que lo dice San Mateo y de la forma que lo dice San Marcos. Entonces en la Biblia no está prohibiendo por ningún lado que bauticen a niños, ni a jóvenes, ni adolescentes, ni ancianos, ni no pone edad. También te dirán por ahí, bueno, nomás iba a tocar sobre estos dos textos, pero supongo que la objeción más grande que a mí me han dado es: Jesucristo se bautizó ya adulto. Pero si se ponen a analizar esa misma objeción, los contradice a los mismos a que tienen esa doctrina. Por el hecho que ellos dicen que no bautizan niños también, por el hecho que los niños no tienen pecado. Entonces, si el tener pecado fuera prácticamente una obligación para que alguien sea bautizado, entonces pues tú mismo estarías diciendo que Jesús se bautizó ya adulto, pero nomás tomas la mitad prácticamente de la doctrina que me estás poniendo, por el hecho del argumento, prácticamente la mitad del argumento que me estás poniendo, por el hecho de que luego tú mismo me dirás, los niños no se pueden bautizar porque no tienen pecado, pero Jesucristo se bautizó sin tener pecado. Aparte, otra respuesta es que Jesucristo se bautizó a esa edad por el simple hecho que él ya se había sometido a la ley de la religión judía, en la cual él fue criado. Y por el otro hecho que el primero en bautizar fue Juan el Bautista. Y si recuerdan ustedes que Juan el Bautista es hijo de Santa Isabel. O sea, prácticamente Juan el Bautista y Jesucristo son de la misma edad. O sea, es Juan el Bautista el que viene primero a bautizar a los cristianos. Y es de la misma edad de Jesucristo. Entonces no pueden ustedes ponerse a pensar de esa forma y sacar una conclusión tan errónea de esa magnitud. De decir, ¿por qué Jesucristo se bautizó adulto? Eso no nos quiere decir de que solo adultos se deben de bautizar. Al contrario, se deben de bautizar de todas las edades. ¿Por qué? Porque la Biblia no lo prohíbe. ¿Y por qué? Por el simple hecho que si no lo bautizan a tu adolescente de 10 años, ya va a tener pecados, y si este adolescente le toca irse a la presencia de Dios, va a ir sin el bautismo. ¿Y por qué? Por culpa de los padres que no quisieron que ese niño fuera bautizado. Entonces desde ahí, y si el niño ya va bautizado, aunque tú digas no necesitaba ser bautizado, pero no estás ofendiendo a nadie por el simple hecho que tú no me puedes encontrar en la Biblia ni un solo texto donde diga que es prohibido bautizar a alguien menor de 10 o 12 años. Esa edad y ese número de edad lo pusieron las denominaciones cristianas modernas que malinterpretaron a San Marcos. Porque si ustedes me van a decir que si no está en la Biblia no lo creen, entonces sáquenme de la Biblia la edad que ustedes pusieron para bautizar, donde ustedes dicen tienen que tener 12 años para empezar a bautizar. Si usted me dice a mí que porque a la edad de 12 años empieza el niño a entender, tendría usted que comprobarme prácticamente tendría que salirse usted ya a darme pruebas científicas donde todos los seres humanos empiezan a entender a la edad de 12 años. Y eso usted sabe que es algo imposible, es algo ilógico, es algo increíble que usted se base a algo así, que diga, no, pues mi pastor
dice de que a la edad de 12 años los niños empiezan a entender, y así es. Eso es algo ilógico. Toda mente humana tiene diferentes formas de desarrollarse. Un niño pueda que empiece a entender a los 2 años, otro a los 3, otro a los 4, otro a los 5, otro tal vez puede llegar a los 25, 30 años y todavía no entiende. Son personas inmaduras que siguen viviendo una vida como de 8 años. Entonces usted no me puede decir a mí que porque el pastor dice que toda la humanidad entiende a los 12 años, eso es así. Es algo ilógico, porque la Biblia no lo dice. Eso lo dice su pastor, pero no lo dice la Biblia. No lo avala ningún estudio médico, científico. O sea, eso nomás es la palabra de su pastor o la interpretación personal de su pastor contra la misma Biblia y prácticamente contra todo el mundo. Así que desde ese punto de vista, ya desde ahí, ya estamos mal. Ok, entonces sobre este tema del bautismo de infantes, creo que hay muchos, bueno, todos sabemos que hay muchos textos que respaldan la doctrina católica, pero nomás quería en esta ocasión tocar solo esos dos puntos, para no hacerles tan larga la plática. Más adelante voy a compartir otro video, voy a subir otro video sobre los otros textos de la Biblia donde nos respalda que el bautismo no es para personas solo de una edad, sino para todos, y que debe haber solo un bautismo, no 2 ni 3. Y sobre el texto también que me van a decir, en la Biblia hay 2 bautismos, y les voy a mostrar la diferencia con el bautismo de Juan el Bautista y el bautismo que Jesucristo instituyó. Entonces, porque hay 2 diferencias ahí sí hay 2 bautismos diferentes. Pero el bautismo verdadero es el de los cristianos, el que Jesucristo instituyó. Porque el mismo Juan lo dice, que el bautismo de él es nomás para conversión. Pero ese va a ser otro tema más adelante, para no alargarles más el video. Para que en esta ocasión puedan leer esos 2 textos y analizarlos. Y buscar información también. Eso nos ayuda bastante, que no se... Como cuando uno va al médico y no se queda con una sola opinión, sino que busca una segunda opinión. Averigüe, investigue y dígame desde qué edad empezaron los bautismos solo de adultos, o desde qué tiempo empezaron solo el bautismo de adultos, y en qué tiempo empezó el rebautismo. El rebautismo es cuando tú ya fuiste bautizado a una edad y tú luego te vuelves a bautizar a otra edad. Ese es otro dato que ustedes lo pueden ir investigando en sus casas, para ir entendiendo poco a poco esta doctrina, que es una doctrina que cualquiera puede decir que es algo no muy importante, o tal vez, como me dijo una hermana una vez, pues no importa si yo me bautizo aquí, me bautizo allá, pues me estoy bautizando en el nombre de Dios. Y si voy al Jordán de visita, de vacaciones, me bautizo allá porque Jesucristo fue bautizado, y pues me estoy bautizando en el nombre de Dios, en el nombre del Padre y del Espíritu. Pero ahí está el problema, donde no podemos estar jugando con el Espíritu Santo, porque el bautismo es para injertarnos en el cuerpo de Cristo, para incorporarnos en el cuerpo de Cristo. No podemos estar jugando de el bautismo del mes pasado, ese no me incorporó, ahora sí me voy a bautizar en serio para que sí me va a incorporar. No podemos jugar de esa forma. Dios es un Dios de orden, no es un Dios de desorden. Entonces desde ese punto, aparte que más adelante también les voy a estar presentando donde el texto donde dice que es una sola fe, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, de Efesios. Entonces vamos a ver cómo todo va encajando. Todos los textos de la Biblia van encajando y nos van formando la doctrina sólida del bautismo, que es uno solo. Y entre más pronto, mejor. No podemos esperar a la edad de 10 años, 12 años, 13 años, 14, 15, 16, 18 años, hasta que los padres o que el pastor decida que este adolescente ya entiende. Porque eso eso va contrario a la Biblia.
Bueno, por ahora va a ser todo. Nos vemos a la próxima. Gracias por ver el video.